Pues muy buenos días, bienvenidos a Calvary Centro en nuestra nueva modalidad de Zoom. Estamos aquí reunidos, está bien porque podemos ver más caras de las personas y estar reunidos juntos. Y es un gusto poder estar aquí con ustedes esta mañana, para alabar al Señor, para reunirnos juntos y tener el compañerismo que nos había faltado de estar juntos, pues no en la iglesia, pero en nuestras casas, pero al menos estar juntos aquí por Zoom. Entonces, pues vamos a comenzar. No sé, antes de que los mutee a todos, salúdense, a ver, salúdense. Un saludo a él, Carlos, buenos días, ¿cómo están? Den un saludo. Buenos días, Gama, buenos días. A ver, vamos a ponerla aquí para que se vean todos. Feliz día del padre. Gracias. Buenos días. A la familia de Calvary, Dios saludos, bendiga. hermanos. Saludos, Buenos Muy días, bendiciones a bien. Marco. todos en este día. Muy bien, muy Bendecido bien, muy día. bien. Buenos días, felicidades. Buenos días, hoy. Dios bendiga. Buenos días. Ok. Felicidades a todos. Pastor Chuy, Pues muy buenos bien. días. Bendiciones Vamos a- a todos, hermanos. A ver. ¿Se escucha la guitarra? Estoy probando mis... Ah, ¿También aquí? ¿Cómo estos? No, tú. a ver, Chuy, otra vez, a ver. No me... Estoy aprendiendo mis controles. A ver, creo que todos se tienen que mutear y luego ya dejamos que Chuy sea el que dirija. Ah, ya. Es que nos Gracias. silenció a todos. ¿Se escucha la guitarra? Sí. Gracias, Dios, por este día. Gracias por que nos permites estar aquí reunidos, Señor, de esta manera. Tú tienes el control. Tú tienes un propósito para todas las cosas que suceden, Dios, y queremos agradecerte, queremos honrarte, queremos que tú seas exaltado, honrado, Señor, adorado, Señor. El único digno de toda alabanza, Señor, eres tú, Jesús. Y gracias, Dios, porque nosotros podemos confiar en ti, Señor, porque has puesto tu amor en nuestros corazones y porque la luz de tu evangelio, Señor, ha resplandecido en nuestras vidas, Dios. Adoramos y exaltamos tu nombre, Jesús. Amén. Este es mi deseo, honrarte a ti, con todo mi ser te adoraré. Con todas mis fuerzas yo te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo, honrarte a ti. Con todo mi ser te adoraré. Con todo mi ser yo te adoraré. Con todas mis fuerzas
yo te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, pues hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, doy mi corazón, doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, pues hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, y mientras hay aliento en mí, Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser y yo te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, y mientras hay aliento en mí, Dios, haz tu obra en mí. Oh, grande es Dios, cántale con grande es Dios, todos lo verán. Con grande es Dios, con grande es Dios, cántale con grande es Dios, todos lo verán. Con grande es Dios, su nombre sobre todo es digno de alabar, y mi ser dirá con grande es Dios. Su nombre sobre todo es, eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Y mi ser dirá cuán grande es Dios. Y se dirá cuán grande es Dios. Eres grande, Señor. Toda la alabanza, Señor, y dice tu escritura, toda rodilla, Señor, se doblará y entregará su alabanza al único Dios verdadero, al que merece no solamente nuestras voces, nuestras vidas enteras te pertenecen, Señor. Gracias por ser tan bueno, por ser tan fiel, Dios. Solo quiero orar un momento más, pues en ti no dejo de pensar. Gracias, Dios, por amarme así. Y aunque a veces
pues he sabido que para mi necesidad provees. Oh, gracias Dios por amarme así. Me sostienes cuando sé que caeré. Tu amor es increíble. Tú me transformaste. Aquí estoy como soy. Vengo a adorarte, mi Señor. Quiero agradecerte. Dios, gracias por tu amor, por tu perdón, por proteger mi corazón. Quiero agradecerte. Dios, gracias. Pude haber muerto en mi pecado, pero me viniste a salvarme, diste paz y fuerza para amar. Yo era el que debió pagar, pero tomaste mi lugar, mi Cristo. ¿Qué puedo decir? Y aunque no merezco tu amor por mí, en tu misericordia tú me amaste. Aquí estoy como soy. Vengo a adorarte, Señor. Quiero agradecerte. Dios, gracias. Dios, gracias por tu amor, por tu perdón, por proteger mi corazón. Quiero agradecerte. Dios, gracias. Aquí estoy como soy. Vengo a adorarte, Señor. Quiero agradecerte. Dios, gracias por tu amor, por tu perdón, por proteger mi corazón. Quiero agradecerte. Dios, gracias. Quiero agradecerte. Dios, gracias. Quiero agradecerte. Dios, gracias. Agradecerte. Oh, agradecerte. Gracias, Dios, por tu amor, Señor, por tu perdón, como cantamos, por proteger nuestro corazón, Dios, de tal manera que el día de hoy podemos conocer a un Dios vivo. No nos has dejado, Señor, a merced de una tradición, Señor, de una religión, Padre. Nos has dejado tan cerca, Señor, que podamos llamarte Padre. Gracias, Señor, porque el Padre Celestial se reveló a nuestras vidas, no solamente como el Dios sublime y glorioso, sino como nuestro Padre, nuestro Papá. Gracias, Dios. Eres hermoso, Dios. Miro a mi alrededor, me rodea tu esplendor, tu gran belleza y majestad son imposibles de imitar. Eres hermoso, Señor, eres
eres perfecto, amado, eres hermoso, Señor, eres perfecto, amado. Inundas con tu grande amor, el mismo que vida me dio. Nada se puede comparar con un instante ante ti estar. Eres hermoso, Señor, eres perfecto, amado, eres hermoso, Señor, eres perfecto, amado, eres hermoso, Señor, eres perfecto, amado, eres hermoso, Señor, eres perfecto, amado. Eres verdadero. Eres verdadero, mi Dios, siempre eterno, creador del universo. Eres el deseado, eres verdadero, mi Dios, siempre eterno, creador del universo. Eres el deseado, eres verdadero, mi Dios, siempre eterno, creador del universo, eres el deseado. Eres hermoso, Señor, eres perfecto, amado, eres hermoso, Señor, eres perfecto, amado, eres hermoso, Señor, eres perfecto, amado, eres hermoso, Señor, eres perfecto, amado. Padre, te damos gracias en este día por la bendición que nos regalas de podernos reunir a través de este medio. Tú siempre has provisto en todas las épocas, en todas las edades, forma de que tu iglesia tenga una relación contigo. Hoy es a través de este mecanismo que tú has puesto. Te damos gracias, te alabamos y te glorificamos. Te pedimos que seas tú el que glorifique tu nombre en medio de nosotros, Señor, a través de tu palabra. Y que sea la palabra misma la que abra no solamente nuestra mente, sino también nuestro corazón, para depositar, Señor, toda nuestra confianza y toda nuestra fe en aquel que tiene poder para salvarnos y en aquel que tiene poder para darnos vida eterna. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. El día de hoy, hermanos, nos toca considerar. Les voy a pedir que abran su Biblia en Mateo capítulo 15, versos del 21 hasta terminar el capítulo. Seguimos en la
en la misma porción de Mateo. Seguimos considerando, caminando a través de Mateo, hermanos, para poder ver acerca del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Así que les voy a invitar a todos que vayamos a Mateo 15, versos del 21 en adelante. Y también voy a pedirles que tengan ahí su separador o su dedito ahí apartado un poquito, porque también vamos a estar considerando algunos aspectos dentro de Marcos, en el capítulo 7, versos del 24 en adelante, ya que ambos evangelios tocan los acontecimientos que hoy vamos a estar viendo y nos dan luz acerca de aquello que ocurrió. Muy bien, hermanos, vamos a dar inicio. La semana pasada, cuando estábamos nosotros viendo el ministerio del Señor Jesucristo, dentro de este ministerio veíamos nosotros, hermanos, que rechazaban al Señor Jesucristo, ponían por delante su religión, rechazando la voluntad de Dios a través de su Hijo Jesús. Él había enviado a su Hijo Jesucristo para que creyeran en él. Él era el Mesías. Y Mateo es lo que hace mucho énfasis dentro de la Escritura, en señalar que Jesús es el Rey y el Mesías esperado. Pero como lo vimos la semana pasada, lo rechazaron. Lo rechazaron por guardar su religión, lo rechazaron por guardar sus tradiciones. Ahora bien, mientras unos lo rechazaban, otros lo buscaban. Y lo que hace el Señor Jesucristo dentro de su ministerio, que por cierto, para esta etapa en la que estamos nosotros, ya el ministerio del Señor Jesucristo ya llevaba un año, un poco más de un año, y mucha gente ya seguía al Señor Jesucristo. Así que Mateo nos va a llevar diciéndonos que saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Esto está al noreste de Galilea, al noroeste de Galilea, lo que vendría siendo actualmente el Líbano. Es una región considerada de los fenicios, ahí estaba un puerto, inclusive en ese puerto era muy importante en Tiro, porque de ahí salían muchas embarcaciones que cruzaban el mar Mediterráneo e iban hacia la parte de Europa. Entonces, Mateo nos lleva a decirnos esto, pero la connotación importante de lo que estamos viendo es que el Señor Jesucristo sale del territorio de Galilea, sale del territorio de la tierra de Israel para irse a la tierra de los gentiles. Y esto va a ser muy importante porque nos va a dar a conocer a nosotros que la salvación no solamente era para Israel. El Señor, el Padre Celestial, envió a Jesucristo, su Hijo, para darnos salvación y vida eterna a todos aquellos que quisiéramos creer en Él. Así que el Señor sale de allí, de la región de Galilea, y se va a la región de Tiro y Sidón. Un poco quizás el Señor abrumado por las multitudes, porque Mateo así no lo dice, y también Marcos lo reafirma. Dice, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. A donde quiera que iba el Señor, si entraba en una casa, ahí estaba siempre la multitud siguiendo al Señor Jesucristo. Y el día de hoy vamos a ver uno de los aspectos más maravillosos de la enseñanza. Toda la enseñanza de la palabra de Dios es maravillosa, pero esto que vamos a ver hoy es verdaderamente sorprendente, hermanos, porque vamos a encontrar a lo largo del estudio, a lo largo de la meditación, muchas cosas que van a llamar nuestra atención. Estando ya en aquella casa donde el Señor se había apartado, les había estado siguiendo, dice la Escritura, una mujer cananea, una mujer sirofenicia, nos dice Marcos, que había salido de aquella región y había ido detrás de ellos. Y aquella mujer iba detrás del Señor Jesucristo, clamando y diciéndolo, como nos dice Mateo 15, 22, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y ahí nos vamos a detener un poquito. Es verdaderamente sorprendente que mientras los escribas y los fariseos, por guardar su religión, rechazaban a Jesús y prácticamente lo trataban como nada importante, esta mujer, no siendo israelita, reconoce al Señor Jesús como el Hijo de David. Es precisamente una mujer gentil la que reconoce a Jesús como el Hijo de David.
Y es que esto es muy importante, vuelvo a reiterar, la salvación no solamente era para el pueblo de Israel, la salvación era para todo aquel que quisiese creer en Jesús. Aquella mujer se acercó con una petición muy específica. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y nuevamente me vuelve a tocar a mí tocar este tema de los demonios. Y no voy a hacer mucho énfasis en ello, simplemente quiero señalar que en aquella época, y no solamente en aquella época, pero muy connotado en el ministerio del Señor Jesucristo, hubo mucha manifestación de estas cosas, y el Señor, creador del cielo y de la tierra, tiene el poder, dice la Sagrada Escritura, más adelante Pablo escribe que exhibió públicamente en la cruz del Calvario a Satanás y a los demonios venciéndolo. Pero en aquella ocasión, aquella mujer se acercó al Señor Jesucristo porque tenía a su hija que estaba gravemente atormentada por un demonio. Esta mujer no hebrea se acerca al Señor para pedirle compasión y misericordia que libere al Señor. Lo que podemos ver aquí es que seguramente la fama del Señor Jesucristo también en este sentido ya se había extendido. Lo que el Señor había hecho, por ejemplo, con el endemoniado gadareno, ya era conocido en aquella región. Y aquella mujer, cuando el Señor llegó a aquella región, estuvo siguiéndolos, pidiéndole compasión y misericordia. Pero Jesús, dice la Escritura en el versículo 23, que no le respondió palabra. Notemos y pongamos énfasis en esto que acabamos de ver. La mujer clamaba, literalmente gritaba. Cuando la Biblia lo pone en signos de admiración, es que aquella mujer iba gritando delante del Señor: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está gravemente atormentada por un demonio. El Señor oyó esta exclamación, pero el Señor no le respondió palabra. Y aquí nos detenemos un poco, porque muchas veces, hermanos, en medio de nuestras necesidades, en medio de nuestras enfermedades, nosotros clamamos a Dios, pero pareciera en ocasiones que nuestras oraciones no tienen respuesta. Pareciera en ocasiones que Dios no escucha nuestras oraciones. Y esto forma parte muy importante de nuestra fe, porque en muchas ocasiones Dios va a guardar silencio con el deseo divino de parte de Él de ver qué hay en nuestro corazón, de conocer lo que hay en nuestro corazón, pero que también nosotros podamos entender qué es lo que hay en nuestro corazón, cuál es la motivación que mueve a ese corazón. Jesús no respondió, pero aquí tenemos una nota un poco egoísta. Aquí tenemos una nota un poco cruel, incluso aquí tenemos una nota un poco que nos llama la atención. Jesús no respondió, pero vemos nuevamente que los discípulos toman la iniciativa y toman una iniciativa egoísta, ¿sí? Jesús no le respondió, pero los discípulos ya dentro de aquella casa se acercan y le dicen al Señor, le rogaron diciéndole: despídela, pues da voces tras nosotros. En otras palabras, traducido en nuestro lenguaje coloquial, estaba diciendo al Señor: mira, Señor, esta mujer es muy molesta, viene ya desde hace rato molestándonos. Mira, córrela. Y el Señor acababa en el pasaje anterior de enseñarles qué era lo que contaminaba al hombre. Y lo que contamina al hombre es lo que sale del interior del hombre. Y aquí podemos ver que los discípulos muestran su egoísmo, pero también muestran que todavía no habían entendido perfectamente el plan de salvación de Dios, que no solamente era para el pueblo de Israel, sino era para todos los hombres. Ellos, al igual que el resto de la nación de Israel, pensaban que la salvación única y exclusivamente era para los judíos, pero el Señor vino a buscar y a salvar a todo aquel que se había perdido. Así que podemos ver en los discípulos esa actitud egoísta. Y aquí nos detenemos un poquito nosotros para considerar cómo es nuestra actitud ante las personas que tienen necesidad. ¿Qué pasa? Cerramos nuestro corazón, abrimos nuestro corazón, dejamos que la gente se acerque al Señor Jesús, o
impedimos que la gente se acerque al Señor Jesucristo? Y el Señor va a dar una respuesta que en la Escritura pareciera una respuesta, por un lado, un poco cruel y por un lado también pareciera un poco desafortunada. Pero sabemos que el Señor no solamente tiene el control de las cosas, sino el Señor hace las cosas con un propósito muy claro y bien definido. El Señor respondió diciendo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Recordemos que el Señor traía una comisión de parte del Padre Celestial, y esa comisión específica era venir a predicar a los suyos. Juan dice que a lo suyo vino, pero los suyos, lo vimos la semana pasada, no le recibieron. Y esta expresión pudiera parecer un poco, vuelvo a repetir, quizás desafortunada, porque pudiera parecer que estaba dejando fuera a esta mujer, porque el Señor estaba enseñando que había venido primero a traer el mensaje de salvación al pueblo de Israel. Pero aquí vamos a ver el acto de fe de la mujer. La mujer responde diciendo: entonces ella vino, dice Mateo, y se postró ante él, nuevamente exclamando: Señor, socórreme. Aquí vemos a esta mujer no hebrea que había reconocido a Jesús, pero ahora en un acto de humildad, en un acto de reconocer a quién tenía frente a ella, al Hijo de Dios, viene y se postra delante del Señor Jesucristo. Y esto también, hermanos, nos lleva a nosotros a considerar muchas veces cuál es nuestra actitud delante del Señor. ¿Con qué carácter venimos delante del Señor? Si nuestra petición es altiva, si nuestra petición es desesperada, o si es una petición en la cual nosotros reconocemos que estamos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, ante el Creador y Salvador. Aquella mujer vino y se postró ante el Señor. Pero nuevamente el Señor vuelve a abrir sus labios, nos dice Mateo, y vamos a notar algo que si lo anterior pareció desafortunado, esto que va a expresar el Señor todavía va a sonar más desafortunado. Dice lo siguiente: el Señor respondió, versículo 26, diciendo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Aquí la expresión suena verdaderamente, aparentemente desafortunada, porque pareciera ser a simple vista que el Señor estaba negando o rechazando la petición de aquella mujer, pero volvemos nuevamente a hacer énfasis. El Señor no solamente tiene el control de las cosas, sino el Señor tiene el conocimiento de las cosas. El Señor sabía lo que estaba haciendo y sabía lo que estaba diciendo. Y no solamente, hermanos, es para aquella mujer. Lo que el Señor muchas veces hacía y decía tenía un propósito fundamental. Es que este mensaje quedara perfectamente grabado en la mente de sus discípulos, porque esto era lo que después ellos iban a predicar, era lo que después iban a enseñar. Recordemos, por ejemplo, nosotros el caso de Pedro cuando fue a casa de Cornelio. En un principio era renuente a ir a predicarle a los gentiles, pero estando en casa de Simón el curtidor, el Señor le tiene que hablar a través de una visión y después va a casa de Cornelio para predicar el evangelio y aquella casa se convirtió al Señor. Así que estas lecciones que nosotros vemos en los evangelios quedarían perfectamente grabadas y marcadas en el corazón de ellos para que después el mensaje del evangelio no solamente fuera para el pueblo de Israel, ellos también entendieran que el mensaje del evangelio era para todo el mundo y salieran a predicar el evangelio a toda criatura. Ahora bien, también encontramos nosotros en Hechos 1:8 que el Señor les da la comisión que ir y predicar el evangelio y a dar las buenas noticias en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y si alguien les enseñó a los discípulos con el ejemplo, fue precisamente el Señor Jesucristo. El Señor se salió del territorio de Galilea
para ir a esta región que era territorio de los gentiles, para que ahí el Señor pudiera dar también esa sanidad y esa liberación que en este caso estamos viendo aquella mujer requería. Pero el Señor, volviendo a la escritura, dice que le expresó: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. La palabra perrillo en el griego significa de alguna manera gentil. Esta palabra que nosotros encontramos ahí se escribía en griego kinairois, que significa perrillo, perro. Todos aquellos que no eran del territorio de Israel, todos aquellos que eran gentiles, se les consideraba o se les llamaba perros, pero el Señor no lo hizo con el afán de maltratar a la mujer, con el afán de ofender a la mujer. El Señor lo que estaba buscando en medio del corazón de aquella mujer era qué tanta fe aquella mujer tenía en el Señor Jesucristo. Al decirle el Señor que no estaba bien tomar el pan de los hijos, también el Señor está señalando con esta expresión que los que primero tenían que recibir el pan de vida eterna era el pueblo de Israel, pero que también este pan de vida eterna sería para los gentiles. Y lo que vamos a ver acto seguido nosotros es precisamente la respuesta de fe de aquella mujer. Ella le dijo: sí, Señor. En otras palabras, ella aceptó la voluntad del Señor, pero no menguó su fe. Ella le expresa, dice el versículo 27, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y aquí pudiéramos nosotros detenernos y considerar la expresión: ¿qué tantas migajas pueden caer de una mesa? O en un momento dado, ¿qué tantas migajas, si nosotros estamos comiendo en una mesa, podemos arrojar? Algunas se arrojan, pero otras también caen. Y cuando hablamos de la palabra migajas, podemos hablar desde un trozo de pan que de alguna manera se desgranó hasta algo verdaderamente pequeño. Y aquella mujer lo que está dando a conocer es que ella le bastaba una pequeña, pero pequeña misericordia de Dios, que para ella era más que suficiente, que el Señor Jesucristo hiciera un acto misericordioso y bondadoso, que aunque fuera pequeño e insignificante, para ella era suficiente lo que Dios estaba haciendo o haría en la vida de ella, de su hija también. Dice la Escritura que esta fe sorprendió al Señor Jesucristo. Y no porque no conociera el Señor lo que había en el corazón de aquella mujer, lo sorprendió la forma en la que ella lo exclamó. Porque lo veíamos la semana pasada, mientras algunos lo rechazaban y lo rechazaban públicamente, otros, como esta mujer, con un acto de fe, aceptaban no solamente la voluntad de Dios, sino reconocían que Jesucristo era el Hijo de Dios. Aquella mujer respondió diciendo, respondiendo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen en la mesa de sus amos. Jesús expresó lo siguiente: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Se acuerdan que hace algunas semanas atrás también habíamos visto el caso del centurión romano que fue a buscar al Señor Jesucristo para pedirle que su hijo también fuera sanado? Y en el momento en que el Señor dijo la palabra, también el hijo de aquel centurión romano también fue sanado. Y podemos ver en estas expresiones, hermanos, que la fe verdaderamente puesta en el Señor Jesucristo puede transformar muchas cosas. Nosotros creemos que el Señor tiene el poder para hacer las cosas, pero también nos sometemos a la voluntad soberana de Dios en medio de las circunstancias. La fe de aquella mujer era muy grande y desde aquel momento su hija fue sanada.
Estuvo el Señor, no nos dice la Escritura cuánto tiempo en aquella región, pero posteriormente el Señor se regresa a el territorio de Galilea y bordea todo el mar de Galilea caminando. Y la Escritura de alguna manera nos da a entender que durante este trayecto del Señor, mucha gente ya seguía al Señor Jesucristo en su ministerio. Mateo ahora nos va a llevar a la sanidad de muchos. Dice la Escritura, Mateo 15, del 29 al 31. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Jesús como médico divino. Jesús como aquel que no solamente tiene el control de las cosas, sino como aquel que tiene el poder para sanar toda enfermedad. Y eso es lo que los evangelistas quieren enmarcar para nosotros, que Jesús tiene el poder, y tiene el poder para sanar todas las cosas porque Él es Dios. Tiene el poder porque Él conoce todas las cosas de su creación. Lo puede hacer porque Él tiene el poder para hacerlo. Él es un Dios omnipotente que tiene todo el poder para hacerlo. En alguna ocasión, en el Antiguo Testamento, el Señor le dijo a Abraham, ¿habrá alguna cosa imposible para Dios? Y si las sanidades para Dios son posibles porque Él tiene el poder para hacerlo, ¿cuánto más no tendrá el poder para darnos vida eterna? Ahora, Mateo nos refiere también que fueron muchos los sanados de diversas enfermedades, cojos, ciegos, mudos, mancos. Y cuando hablamos de este tipo de tragedias o de desgracias que había en la gente, la escritura, por ejemplo, en el griego original nos lleva a entender que muchas de estas personas, incluso por ejemplo en el caso de los mancos, podían incluso no tener inclusive parte de la mano, el brazo, o lo mismo pasaba con los cojos, porque parte del griego original fue escrita la escritura, nos dan a entender eso. Imagínense aquel que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, estando ahí con ellos, con el poder de su palabra, podía el Señor hacer que aquellos volvieran a tener sus miembros, que aquellos fueran sanados, porque el Señor tiene el poder para hacerlo. Y Marcos, tocando este mismo pasaje, en este mismo evento, nos dice lo siguiente, Marcos 7 del 31 hasta terminar. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo gimió, y le dijo, Éfata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien, y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más le divulgaban, tanto más y más lo divulgaban, y en gran manera se maravillaban, diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Ese es el poder de nuestro Dios, ese es el poder del Señor Jesucristo. Y nuevamente es notorio, el Señor sale de una región de los gentiles, atraviesa toda la parte norte del mar de Galilea y va a dar prácticamente a otra región que era prácticamente también de los gentiles. ¿Qué podemos ver en esto? Que el Señor Jesucristo tenía un ministerio muy activo también entre los gentiles. ¿Y qué significa esto, hermanos? Que el Señor sigue
teniendo un ministerio muy activo entre nosotros. El Señor no discrimina raza, el Señor no discrimina condición. Él ve y conoce la necesidad de todos. Pero aquí vamos a detenernos tantito, porque la pregunta es, ¿cuál es el motivo de la gente para buscar a Jesús? Podemos ver en estas dos porciones que hemos visto en la Escritura, tanto de la mujer como la gran cantidad de gente que fue sanado, que muchos seguían a Jesús por una necesidad evidentemente también temporal, por una necesidad evidentemente también que tenía que ver con el presente de la gente. Y sin duda alguna, el Señor conoce y atiende nuestras necesidades temporales, pero el Señor hacía las cosas con el objeto y el propósito también de que la gente no solamente buscara al Jesús sanador, no solamente buscara al Jesús, como lo vamos a ver ahorita en la otra parte de la porción que nos falta, al Jesús que los podía alimentar, no solamente a Jesús que podía resolver sus necesidades en el aquí y en el ahora. El propósito del Señor era que creyesen en Él como el Salvador, porque la necesidad más grande del hombre sigue siendo la necesidad espiritual. Si hablamos terrenalmente, nuestras necesidades siempre serán abrigo, será comida y será salud. Siempre serán esas necesidades y el Señor sin duda alguna las atiende. Pero también, hermanos, el Señor siempre en el mensaje, en las Escrituras, a través de los evangelios, es señalarnos nuestra gran necesidad, la más grande, la eterna, el estar separados de Dios. Y el Señor hacía todas aquellas cosas para señalar que Él es el que tiene el poder, no solamente para atender la necesidad material o la necesidad del aquí y del ahora, sino también atender la necesidad más grande, que es la eterna, la de reconciliarnos con el Padre Celestial, la de reconciliarnos con Dios a través de su muerte en la cruz del Calvario. Después de sanar a aquellas multitudes que le seguían al Señor en aquella región de Decápolis, el Señor, vamos a regresar a Mateo 15, tiene compasión de aquella multitud y va a darnos un segundo milagro el Señor. Ya había alimentado anteriormente, ya lo habíamos visto, había alimentado 5,000. Ahora la Escritura nos va a señalar que va a alimentar a otra grande multitud. Estando ahí, dice la Escritura, que Jesús llamó a sus discípulos. Nuevamente, una lección más para los discípulos. A veces a mí me causa un poquito de gracia, pero también me causa un poquito de pensar cómo los discípulos acababan de oír las enseñanzas del Señor. Por ejemplo, lo vimos con la mujer sirofenicia, acababan ellos antes de oír que lo que contamina es lo que sale del hombre, y sin embargo ellos se expresaron diciendo, Señor, córrela, ¿sí? No tuvieron cuidado de decir, ellos ya habían visto también un milagro de alimentación días o meses atrás, y ahora vamos a ver que vuelve a repetirse la insuficiencia de ellos, como que no terminaban de entender quién era Jesús. Desde luego que después de su muerte, sepultura, resurrección y ascensión, ellos terminaron de entender, y cuando vino el Espíritu Santo les dio claridad y entendimiento para predicar el Evangelio. Y esto es el mensaje del Evangelio que el Señor desea que nosotros entendamos, hermanos, lo que el Señor está haciendo en nosotros. No solamente era lo que el Señor hacía con la gente incrédula, el Señor lo que estaba haciendo y tratando con sus discípulos, dice la Escritura. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Vean cómo el Señor conoce nuestras necesidades. Pero también el Señor dijo a sus discípulos, ¿sí? Entonces sus discípulos le contestaron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande?
nuevamente entra la insuficiencia de los discípulos, la insuficiencia humana, la incredulidad. Y aquí nos podríamos nosotros detener y preguntarnos qué tanto nosotros, hermanos, en el ejercicio de nuestra vida cotidiana, podemos nosotros creerle a Dios. ¿De dónde se sacará actualmente tanto pan para dar de comer a tantos? Y cuando hablamos de pan, no nos referimos a tan solo las despensas o aquello que nosotros pudiéramos proporcionar, porque verdaderamente si vemos nosotros nuestra condición humana va a ser insuficiente. El que da el verdadero pan y el pan de vida, esto proviene de Dios. Recordemos en el Antiguo Testamento que allá en el desierto el Señor no solamente le sustentó con maná durante 40 años en el desierto a una multitud de cerca de 2 millones de gentes, sino también en ocasiones incluso el Señor los consintió casi como enviándoles caviar cuando ellos en su petición pedían codornices. La Escritura dice que aquellos discípulos preguntaron de dónde sacarían y Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los 7 panes y los peces dio gracias, los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas, y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Vemos nuevamente al Señor Jesucristo teniendo compasión y misericordia. Y con esto quiero cerrar el mensaje para que meditemos. Realmente, ¿por qué buscamos a Jesús? ¿Para qué buscamos a Jesús? ¿Para una necesidad tan solo temporal? ¿O buscamos a Jesús ahorita en medio de nuestra necesidad, en medio, por ejemplo, de esta pandemia, en medio del coronavirus, en medio de todos los males que nos están de alguna manera haciendo sentir físicamente mal a muchos de nosotros? ¿O buscamos a Jesús porque no tenemos empleo o porque el dinero no es suficiente? Y la pregunta es, ¿cuál es nuestra motivación? Porque mucha gente de aquella época buscaba a Jesús por el aquí y el ahora, pero no por el alimento que a vida eterna permanece. Y esto nos lleva a nosotros como iglesia, hermanos, a considerar cómo es nuestra relación con el Señor. Si es una relación del aquí y del ahora, si es una relación, si solamente oramos para que el Señor nos quite la enfermedad o nos haga o nos libere del tormento, de la angustia, de la depresión, o si solamente oramos para que el Señor siga supliendo en nuestra mesa el alimento, o nuestra relación con el Señor es una relación más profunda, es una relación donde consideramos que el Señor no solamente puede sustentarnos y alimentarnos en el aquí y en el ahora. Llegará el día, dice el libro de Apocalipsis, en que gloriosamente estaremos en la presencia del Señor y Él nos sustentará con su palabra por toda la eternidad. Y el Señor termina en este pasaje diciendo, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Y esta es la parte importante de todo el evangelio en cuanto a lo que hoy vimos. ¿Qué es lo que nos mueve, hermano? ¿Cuál es el tipo de relación que tenemos con Dios? Revisar en el día de hoy la profundidad de nuestra relación. Si verdaderamente buscamos al Señor buscando la vida eterna o si verdaderamente buscamos al Señor considerando solamente las circunstancias temporales. Meditemos en esto. Creemos nosotros, hermanos, que el Señor tiene el poder para liberar. Creemos que el Señor tiene el poder para sanar. Y creemos que el Señor tiene el poder para sustentar y proveer. Pero la pregunta es, ¿creemos que el Señor tiene el poder para dar vida eterna? Y esa es la pregunta importante que tenemos que señalar en esta mañana. ¿En qué Jesús hemos creído? ¿Cuál es el mensaje de la salvación que tomamos?
o tomamos simplemente, como muchas sectas y denominaciones, el mensaje de la Escritura para resolver los problemas del aquí y del ahora. Pero nosotros, hermanos, hemos creído que Jesús tiene poder, no solamente para atender el aquí y el ahora. Lo más importante, el Señor tiene poder para darnos vida eterna en su presencia por toda la eternidad. Padre bendito, gracias por tu palabra, porque creemos que enviaste a tu Hijo para atender la necesidad más grande de nuestro corazón. Y la necesidad más grande de nuestro ser es ese corazón que estaba separado de ti, esa vida que estaba totalmente apartada de ti por causa del pecado. Te agradecemos porque en medio de las circunstancias del aquí y del ahora, en medio de los retos que todos los días se presentan con las enfermedades, con la falta de trabajo, con la economía que ha venido a menos, con la desesperación que hay en medio de la vida de todas las personas, nosotros creemos que tú nos atiendes y sigues cuidando de tu iglesia y sigues cuidando de nosotros. Pero tu propósito es mucho más grande, tu propósito es mucho más inmenso, tu propósito es eterno, tu propósito tiene que ver con nuestra vida restaurada a través, Señor, de la obra de tu Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Tu propósito tiene que ver con esa reconciliación de nosotros contigo por la obra de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Tu propósito tiene que ver con que ya no viviremos más separados de ti, sino que podremos abrazarte y besarte, Señor, y rendir nuestra vida y reconocer, como dice más adelante en el libro de Apocalipsis, y tirar, Señor, nuestros galardones y nuestras coronas delante de ti, reconociendo que tú eres Señor de señores, Rey de reyes, que eres nuestro Salvador y que podremos nosotros en el Espíritu, Señor, abrazarte, besarte, adorarte, sentirte, verte espiritualmente, Señor, conocerte, que ese es el gran anhelo de nuestra alma, estar un día en tu presencia. Te damos gracias por esa salvación tan grande. Y enséñanos, Señor, a tener una visión más grande. Enséñanos, Señor, a ver que esto que nos has dado también lo necesitan muchas gentes y que en medio de esta necesidad nosotros también podamos darles el mensaje, no el mensaje que sacia el hambre y la sed momentánea, sino el mensaje que a vida eterna permanecerá en las vidas de todos aquellos que decidan abrir las puertas de su corazón. Pero ¿cómo irán? Si no, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Y que seamos nosotros esos instrumentos que podamos llevar el mensaje de tu palabra para que no solamente en medio de nosotros, sino en medio de toda la humanidad sea conocido que tú tienes poder para salvar y dar vida eterna. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Gracias, Pastor Marco. Gracias por este mensaje. Y de gran bendición, de gran bendición. Estamos, pues aquí haciendo nuevas maneras de reunirnos. Es un gusto verlos a todos y los que pudieron reunirse este día. Los siguientes días, pues ahorita igual estamos todos esperando, bueno, que se me quite ya este virus, pero seguimos bien. Damaris y yo amanecimos bien y pues por el momento vamos a seguir de esta manera los servicios. Entonces les vamos avisando cómo se van a grabar y hacer. Este mismo servicio lo vamos ahorita que terminemos, que está grabando, lo vamos a subir a Facebook a las 12, espero, si nos da tiempo. Y pues sigan orando, no solamente por mí, por mi esposa, hay muchos otros, el hermano Gama, su familia, muchos otros que igual están con este virus que nos está, como que está subiendo. Igual cuídense, como que se empezó a abrir todo y ya los casos están subiendo y subiendo y subiendo. Entonces, cualquier que necesita alguna ayuda o que igual tiene síntomas, pueden ya, creo que entre la doctora Lilia y mi esposa ya se están volviendo expertas en este coronavirus. Entonces, aquí estamos para apoyarlos y igual ayudarlos en
en tratamientos y otras cosas, pero más que todo, en este tiempo busquemos al Señor, busquemos a Jesús, que es el que nos va a dar el único sustento que tenemos. Entonces, pues vamos normalmente tenemos Santa Cena y una cosa que no traje nada de elementos de Santa Cena, espero ya tenerlos para la otra semana para que la celebremos juntos, pero los animo en sus casas cuando terminen, toman un tiempo para orar, las cosas que escucharon hoy del Pastor Marco, que las puedan poner en práctica. ¿Qué es lo que Dios quiere que haga? Ponga en práctica del sermón, del mensaje que escuché hoy. Y luego tomen un tiempo igual para celebrar la Santa Cena y recordar lo que Jesús hizo por ustedes. Amén. Pues Pastor Chuy, si nos puedes cerrar en una alabanza. Gracias Dios, gracias Señor por tener compasión de nosotros, Señor. Y poder considerar, Señor, el por qué te buscamos, Señor. ¿Para qué nuestro servicio? ¿Para qué nuestra devoción, Señor? Si realmente reconocemos que eres Jesús, Hijo de David, como lo vimos el miércoles, Dios, el cumplimiento de la promesa del reino futuro del Rey prometido Israel. Ese Rey que prometió restauración no solamente a su pueblo y guiarles y sustentarles para siempre, sino que para la iglesia también, que puede formar parte de este reino, le da esperanza, le da consuelo, le da enfoque el día de hoy, Señor. Gracias por darnos esa esperanza y por haber tenido misericordia de nosotros, Dios. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo hoy, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús.
Jesús, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, me rindo. Oh, mi Dios, me rindo. Oh, mi Dios, me rindo. Amén. Amén, amén, amén. Pues un saludo a todos. No sé, ahorita al final, ya que los tengo a ti todos en pantalla, nos despedimos. Si quieren dar un saludo final, pues es un gozo poder estar juntos y tener lo que nos faltaba, un poquito del compañerismo unos con otros. No sé, ahorita, antes que se vayan, pueden desmutear y saludar. Mira, tenemos al pastor Andrés desde Estados Unidos. Andrés, ¿tienes algo? Feliz Día de los Padres a todos. Gracias. A todos los que son, bueno, que Dios nos ha bendecido de ser padres y abuelos. Abuelos también. Y a los próximos padres también, porque pues Dios es tan bueno. Yo sé que Dios va a proveer esa bendición, porque pues Dios siempre escucha el corazón de sus hijos. Y pues yo sé que Dios va a obrar. Saludos a todos. Y también no necesita tener muchas veces tener un hijo de sangre. A veces podemos tener a alguien cerca de nosotros y amarlo como si fuera nuestro hijo. Y pues yo tengo la bendición de tener un nieto que hemos adoptado y pues es tremendo, es algo, cuando viene de Dios, Amén. es de Dios. Así que saludos a todos, es un gusto verlos a todos, orando por la salud de todos y bendiciones. Es bonito ver a Pastor Roberto recuperado, la mano de Dios. Vamos. También, Dios nos protege a todos. Y Chuy, qué bueno, bendición. A Dios le gusta escucharte y a veces no te calla. Le encanta. Y a todos los demás, allá está Pastor Gama, todos, Pastor Marco dando la palabra, siempre una gran bendición. Carlos, todos allá, Gaby, la familia de Mimi, a Ale, a todos, la maestra Elisa, muchas gracias a todos, feliz domingo. Y si aún tienen a sus papás, levanten el teléfono, porque no podemos ir a visitarlos, levanten el teléfono, salúdenlo, felicítenlo y denle una palabra de aliento a todos. Bendiciones, Dios les bendiga a todos. Amén. Saludos desde por acá. ¿Alguien más? Un saludo antes de que nos desconectemos. Saludos a todos, feliz día, feliz Día del Padre. Bendiciones, es un gusto verlos conectados y darle un fuerte abrazo a todos, bendiciones. Gracias, Antar. Hermano, los extraño. Perdón, ya me iba a salir la lágrima de verlos a todos. Nos extrañamos. Felicidades a todos los papás. Gracias. Gracias por sus oraciones también, hermanos. Gracias. Seguimos hablando por ti, Gama. Gracias. Muy bien, a la 1, a las 2, a las 3. Bye. Bye. Bendiciones. Bye.